Hola compañera o compañero. En homenaje a personas libres de elección como tú, te transmito el mensaje de Mercaservice poniendo voz a todos aquellos que buscan soluciones y un rumbo hacia la prosperidad individual y de tu familia. Hubo un hombre llamado Galileo Galilei dedicado al estudio. Estuvo horas encerrado, viendo astros, sacando las conclusiones de su observación, que descubrió que la Tierra no estaba en el centro del universo, que se movía, y por tanto era el Sol el que ocupaba el centro, y en torno al cual los planetas, y entre ellos la Tierra, giraban. Aquel descubrimiento se enfrentó a la verdad de las instituciones. El Vaticano, la Iglesia, las creencias populares del momento y la insistencia en el mantenimiento de lo que había descubierto le costó ir a juicio. Y frente al acusado, ¿cómo podía él pensar que se había equivocado Aristóteles? ¿Cómo podía pensar él que las Sagradas Escrituras mentían? ¿Cómo podía atreverse él, un ingenuo sabio, a pensar que había descubierto algo que fuese en contra de lo que el magisterio de la Santa Madre Iglesia venía diciendo hacía siglos? Y sobre todo, ¿es que acaso el pueblo no aclamaba contra aquel que se atrevía a poner en duda la centralidad del planeta Tierra? Las presiones son tremendas. Pero en un momento, en la rebeldía última, y musitando casi con una sonrisa suave, pero firme, dice en italiano natal, eppur si muove, que significa, y sin embargo se mueve, que viene a traducirse en nuestro contexto como, sí, decid todo lo que queráis, pero la realidad es dura, pero hay que aceptarla. Él se basaba en los cálculos matemáticos, en las observaciones, en el ejercicio de la razón, y porque lo que sus ojos estaban viendo noche tras noche le estaban demostrando que era la Tierra la que se movía. Pues bien, estamos hoy en la España del 2014, en la Europa del 2014 y en el mundo del 2014, en un momento en el que, en otras ocasiones, como ahora, en la historia las sociedades han tenido que escoger un camino u otro, al igual que tú. O seguir en la resignación o plantar cara mediante la rebeldía y el cambio. La resignación es un producto que, como cualquier droga, duerme a la gente, duerme su conciencia. La resignación es como la morfina, la cocaína o la heroína. La resignación es producto de muchas causas. Yo voy a enumerar unas cuantas. La resignación es hija de ese discurso totalizador, cual si fuera una nueva religión, que no hay más verdad que la competitividad empresarial. No hay más santos ni más pobres que los mercados. Ningún poder supremo encima que el de los mercados. La economía tiene que crecer constantemente, no importa que se contaminen las aguas, que se contaminen los ríos, los mares o los aires. Competitividad, crecimiento sostenido y los mercados. Eso es lo único que importa. Su poder no puede ser contestado y además ellos nos demuestran que la existencia de estas propias sociedades, que es lo que proporciona el bienestar. Y no importa que las personas de la calle vean que ese bienestar no le ha llegado a su hijo o a su hija, que tiene que ir a la empresa de trabajo temporal que le cobra el 40% de la nómina para colocarlo en una empresa, si es que lo consigue. No importa que esa persona, que todavía tiene una pensión que no llega al salario mínimo interprofesional, a veces cobre la mitad y a veces ni llegue a cobrar eso. Y no importa tampoco aquel o aquella persona que se quedó en paro a los 45, a los 30 y ahora, en 2014, incluso a los 20. No importa que la mujer, madre y esposa, pero que además tiene que trabajar, todavía en 2014 no cobra lo mismo, igual que el hombre, haciendo la misma tarea, violando artículos enteros de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos y sobre todo del texto de la Constitución Española. Y no importa, porque le están diciendo que no hay más bien que la competitividad. Lo bien que vivimos, lo bien que vamos, los datos, las cifras.
No importa que la gente vea o quiera ver en su entorno y en su alrededor hechos que están contradiciendo totalmente este mensaje, porque para que no se vea o para que sea menos hiriente, hay sucedáneos. Ahí tenéis la televisión, fútbol, mucho fútbol, más fútbol que en todas las épocas anteriores de la historia en España. Ahí tenéis concursos degradantes que no alimentan la razón, el estudio, el análisis. Ahí tenéis la vida de los personajes populares que se diseccionan y se abren para que atisbemos como si fuéramos aves carroñeras y olvidemos el entorno que tenemos y entremos en lo que ocurre en sus alcobas. Ahí está toda una literatura de evasión para que la gente no vea y por tanto confunda su existencia real con la existencia que le ponen en las pantallas de televisión, en esos informativos, en la radio, en los periódicos y ahora también en Internet. Para que ocurra como aquello que pasaba antaño. Esa anécdota de la viejecita que a finales del siglo XIX estaba vendiendo cerillas en la puerta de la Ópera de Madrid para ganarse la vida en pleno mes de enero a las 2 de la mañana, muerta de frío y envuelta en una toquilla, vendiendo cerillas para poder subsistir. Y cuando entraban hombres y mujeres envueltos en armiños, en capas con lujo y con joyas, la pobrecita aún se atrevía a decir: ¡qué bien vivimos en Madrid! Un caso de alineación, un caso de suplantación, un caso de drogadicción, de adormecimiento. La imagen, lo bien que vivimos, las historias de alcoba, las revistas del corazón, las frivolidades que hacen olvidar lo que ocurre diariamente. O si se ve, se eleva a otra categoría, como si no fuese lo real. Resignación además, porque el discurso oficial que baja desde muchos sitios, baja desde los poderes públicos, baja desde las sentencias de los tribunales, desde las cátedras, desde las propias clases a nuestros hijos en la LOCSE, donde los maestros de escuela ya van inyectando unas pequeñas determinadas ideas, semillas del actual capitalismo sin control, baja desde la televisión y de los medios de comunicación, el discurso de que no hay otra salida. Esto es lo único posible, no podemos hacer otra cosa. Y no estamos tan mal. Si no, fijaros que están peor los pobrecitos de África. Y cuando ya se acude a hablar de los pobrecitos de África, es porque ya no se tienen razones. Y hay que decir, mira que van mal los otros para no hacer un mea culpa, porque es la única justificación que les queda, ya que no tienen argumentos reales que compartamos tú o yo. Resignación. Porque los pueblos, cuando tienen problemas, no son rebeldes. No hacen cambios. El que tiene que comer todos los días no puede permitirse el lujo de perder por un acto de rebeldía un puesto de trabajo. La rebeldía siempre ha surgido de aquellos que comen y comían todos los días. De aquí la gran culpabilidad de muchos gobernantes, de intelectuales españoles y de empresarios que comiendo todos los días, bien del pesebre o bien de su trabajo, no han sido capaces de decir basta a esta situación de degradación. De ahí una resignación que nace de la evidencia diaria, del paro, de 6 millones de parados, probablemente tú entre ellos, que es cierto, o también lo van a negar. De ese paro, que dicen que se reduce, ¿sí? Porque la estadística dice que cuando una persona trabaja 2 horas a la semana, ¿ya no está parada? Una disminución estadística de los empleos a tiempo parcial, de las horas extraordinarias que se imponen, pero no se cobran, de la angustia si mañana podré trabajar. Eso es resignación. Por eso, en la franquicia Mercaservice te proponemos una solución alternativa, el autoempleo. Y no para que te hagas millonario, sino para que tengas un sueldo digno. Resignación, que cae sobre un pueblo que se da cuenta además, o no se da cuenta porque no le gusta o no quiere verlo, o mejor dicho, no le dejan verlo, que estamos yendo hacia atrás, que estamos llegando a cotas propias del siglo XIX, de aquella seguridad social precaria, que ya no es para todos, que el tema del subsidio del desempleo va bajando continuamente en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, incluso de la propia Constitución. De esa que hablamos solo el día 6, pero el resto de los días del año se la saltan.
a la torera. Ya pagamos hasta por los medicamentos, pronto por los médicos. ¿Y después qué? ¿Por respirar también? Resignación que surge de la culpabilidad del propio parado. Sí, uno de los éxitos, entre comillas, del sistema capitalista, impuesto totalmente por los americanos, es conseguir que el pobre, el miserable, se sienta culpable de su situación. Es la filosofía calvinista, hija del protestantismo. Tú eres culpable de tu situación. Usted no ha sido capaz de triunfar. Esta es la filosofía de la sociedad americana, impuesta en Europa, impuesta en España y en tu localidad, en tu barrio, que es la que te venden las demás empresas con las que habrás contactado y, por cierto, también es la que te vende el gobierno. Es decir, que si no has triunfado es porque tú eres el responsable. Esta sociedad te da tantas oportunidades y se las da a todo el mundo que si tú no has podido hacerlo, tú eres el culpable. Y entonces el oprimido, el pobrecito, el esclavo, se echa a él encima de sus espaldas su culpa y vive en el calvario perpetuo del arrepentimiento y no le deja descansar su conciencia y no puede avanzar, no puede pensar con claridad, no puede decidir hacer un cambio. Si no puedes encontrar trabajo, porque no hay trabajo, prodúcete tu trabajo. Créate tu propia empresa, créate tu puesto de trabajo. Es el perfecto dominio del poder, un dominio del poder que ya no se basa en la fuerza, ni en la coacción, ni en la utilización de la Guardia Civil, ni de la policía, ni la del ejército. Se basa en un dominio mucho más terrible, mucho más duro. Se basa en el dominio de la mente. Esa droga que te adormece y que cae desde todos los aparatos de televisión, ese opio que cae desde las sentencias de los tribunales, desde los discursos políticos, que va empapando la mentalidad de la gente y va diciendo, calla, 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 porque si no callas, aún puede ser peor. Esa es la resignación que se produce como consecuencia de sentirse culpable ese pobre parado de su situación. Y por tanto, aquel compañero que encima es acusado de que cobra del paro, es culpable porque está sangrando al país. Es un miserable. Y de verdad ese es el culpable. No importa que los ladrones de alto copete sean exhibidos como figuras brillantes, mientras empresarios corruptos les visten con trajes y tesoreros de partidos mayoritarios llenan sus cuentas corrientes hasta reventar. Y por supuesto le enseñan a sus propios hijos y a los de la gente, a los tuyos si los tienes y a los que tendrás en un futuro, que ese es el ejemplo a seguir para subsistir en este país, en esta economía. Pero el miserable que ha estado cobrando el paro para poder comer o el subsidio, ese es el culpable de todo lo que está ocurriendo. Eso es resignación. Resignación que surge de los medios de comunicación. Y que no se me enfaden aquellos que graban con la cámara, no va con vosotros, va contra los que tienen el poder en vuestras empresas, va con aquellos que optan por decirle al pueblo una pequeña parte de la verdad. Resignación que consiste en dar un credo único y decir todos amén a la competitividad, a la moneda única, al euro, a la estafa del Euribor, a los desahucios, a la pobreza de tu hermano, de tu madre, de tu hija separada con 2 niños, de cualquier persona que conozcas en el bar. Habla con la gente. Tienes que hacer un cambio. Si no encuentras trabajo, constrúyete uno. Pero yo encima solo escucho que estamos mejor que nunca. Y escucho amén, amén, amén. Es el coro como en una letanía que va uniformando en el pensamiento de la gente y va haciendo seres totalmente iguales. Como ya lo describía lo que podía ser en un futuro Orwell en 1984. Las personas serán robots. Esa resignación, por tanto, es hija de una economía, de un sistema político que confunde muchas cosas. Una información que está haciendo surgir en nuestros universitarios, en nuestros institutos, en nuestras academias, en las escuelas básicas, la cultura del sí o no, propia de un ordenador. La vida está llena de colores, de tonos, y por tanto el lenguaje es lenguaje más vivo cuanto más cosas hay que ser descritas. Sí o no, blanco o negro, derecha o izquierda. Conteste usted como el ordenador, afirmativo, negativo, afirmativo, negativo.
Se busca ya no al ser humano pensante, capaz de la reflexión, de la duda, de la inquietud, de emprender un negocio, de dar un pequeño paso para poder cambiar su vida. Se buscan esclavos sin pensamiento y por eso no se quiere recordar la historia y por eso se desdeña la memoria, porque los seres humanos somos hijos de la memoria. Yo soy lo que soy porque viví con mis padres, mis recuerdos, mi historia, mis vivencias. Yo soy la actualización de todo un pasado que está vivo en mí, al igual que tú. Y si me quitan la memoria, soy un zombi, un muerto viviente, me desespero y no sé qué hacer. Y vivo en la incertidumbre, en ese mar oscuro y negro que hace que la gente no duerma, pase sueño, no sepa qué hacer. No puedo invertir un euro porque no lo tengo. No tienes el euro porque no lo inviertes. Da un pequeño paso y cambia el rumbo a la dirección en la que tú puedes tener un futuro y Mercaservice te brinda un puente hacia un futuro mejor que el actual que tienes, seguro. Porque queremos pueblos de muertos vivientes que se estimulen por el último partido del Barça a Madrid, que se estimulen por la última historia de tal o cual yerno de un rey o de tal o cual señora Esteban. Que digan en los corrillos, incluso en los parlamentos, en los propios políticos, que es en los lugares donde tendría que debatirse de los problemas que nos preocupan. Que ahí mismo se cuenten chistes de la vida privada para olvidar la tremenda realidad en la que estamos. Escapismo, droga, igual que la heroína, igual que la cocaína. Sedar el pensamiento, aniquilar el espíritu crítico y emprendedor. Por tanto, fomentar la resignación y la frivolidad. Mucha frivolidad. Y claro, la política entendida como compraventa de votos no importa. ¿Qué es lo que quiere el pueblo? Al pueblo, al cual convenientemente se le va a decir lo que quiere a través de determinados medios. ¿Más fútbol? Pues más fútbol. Pero es claro, yo, el gobierno, pienso que soy yo el que tengo que decirle al pueblo lo que le gusta al pueblo. Al cual yo, mediante medios de comunicación, con un hilo muy fino, eso sí, se lo voy metiendo en la cabeza y les digo que es esto lo que les conviene. No dar un paso, no invertir, no dar un cambio a su vida. Sigue estando donde estás, no te quejes. Sigue comparando empresas a ver por cuál te decides. Pero el político honrado, que los hay, dice: es que yo represento un proyecto, yo quiero explicar un proyecto y yo quiero dirigirme a mi pueblo del cual formo parte para decirle el punto de vista de nuestra organización, como ahora yo, en representación de Mercaservice, estoy haciendo contigo. Y la respuesta de mis competidores, al igual que la respuesta de la coyuntura del resto de los gobernantes, que es para que un gobierno se autoperpetúe, para mantener bien calientes los sillones a las mismas personas que van cambiando de un sillón a otro en la oposición o en el gobierno, siempre contestan: no, 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 lo que conviene es que ganes votos. Eso no está bien dicho. Tienes que ser respetable, tienes que hablar y decirlo todo políticamente correcto, el buen tono. Como el chico de la burguesía del siglo XIX. Niño, eso no se hace, eso no se dice. Tú lo haces bajo cuerda porque todo debe permanecer como si aquí no ocurriera nada. Es decir, la cultura de la hipocresía. Crear una sociedad hipócrita, que miente a sabiendas, que sabe que está diciendo algo que nadie cree, pero lo importante no es decirlo, lo importante es que hay que hacerlo, pero que no se diga. Como actuales competidores, que te van a vender la burra solo para conseguir un euro de una persona parada. Y ese es el cáncer, y ese cáncer va avanzando, va degradando, va corrompiendo, va aniquilando las fuerzas para combatir. Y ese es un camino, sin duda dulce. Es la muerte lenta, como se consume un brasero. Como van muriendo aquellos que beben la cicuta, muerte que le dieron al gran Sócrates. Se va durmiendo lentamente uno, se le duerme todo el organismo. Eso sí, uno muere con una sonrisa en los labios, eso sí, pero muere. Y el otro camino es la rebeldía, pero la rebeldía no es un gesto altisonante, no es un grito, no es un insulto, no es una pedrada, no es una mala contestación, es mucho más profundo. La rebeldía es un grito de la inteligencia y la voluntad que dice: y yo lo voy a decir como suena, no me da la gana de decirle que sí a esta actual situación y quiero cambiar. ¿Por qué? Porque no quiero seguir en el paro. Y me niego a decir que sí,
porque entiendo que puede haber otra situación y por tanto no asumo mi pobretud, ni ser pobre, ni aparentar que no me van mal las cosas. No participo de ella. Mi situación requiere con urgencia un negocio que yo con poco dinero pueda invertir, pueda aprender y pueda ganarme un sueldo digno. Y te ofrecemos en Mercaservice esa solución mediante el autoempleo. Y esa actitud es una actitud intelectual. Y cuando digo intelectual no quiero hablar de universitarios o de la mente de cualquier ser humano. Es un posicionamiento que nace de la mente, de lo que tú piensas ahora de Mercaservice en comparación con otras empresas y del corazón, de la corazonada que te da cuando escuchas este mensaje, del fuego de querer cambiar. Esa es la rebeldía fundamental. Lo otro son voces, lo otro son chillidos, son insultos, son graznidos. Dale caña al circo romano. Di al franquiciado posible lo que quiere oír. No, señores. Si entran en Mercaservice, entran y tendrán un trabajo propio. Pero hay que trabajar para ganarse un sueldo digno. Pero lo pueden conseguir porque hay más gente, mucha más gente, que al igual que usted, ya lo tiene. Porque dio el paso. No, la rebeldía no es ni más ni menos que el posicionamiento con otros valores y la decisión de hacerles frente. Rebeldía para decir que no aceptamos que la competitividad y el mercado sean los que rijan los destinos de las sociedades, que entendemos que hay una Declaración Universal de Derechos Humanos que tiene que cumplirse. Al menos el trabajo que genera que puedas llevar un plato a la mesa, pagar y comer. Y que eso significa sociedad de pleno empleo, donde el hombre y la mujer sean exactamente iguales, donde no haya marginados, que costará mucho tiempo, costará mucho sacrificio, pero es hermoso luchar, incluso morir por eso, porque morir tenemos que morir. Por lo menos muramos, por lo menos luchando por un ideal noble y no consumiéndonos como un brasero. Muramos por conseguir un trabajo y una vida digna, para mantenernos y para mantener a nuestras familias. Y significa, esa rebeldía fundacional en cuanto a entidad humana, significa defender con suave ironía, con tranquilidad, que es difícil aceptar la tremenda dureza de tu realidad, de la realidad, y que hay mucho trasfondo, pero la flexibilidad en el lenguaje significa que habrán otras empresas que te dirán lo que quieres oír. Pero tenemos que defender que hay valores que tienen que ser mantenidos. El hermoso valor de la igualdad, no de franquiciador y franquiciado, de igual a igual. Como decía uno, la sangre es roja y todos la tenemos roja y no hay sangre azul. Decía otro, todos los corazones, salvo alguna excepción, están en la izquierda. Por lo tanto, esa igualdad que hace que los seres humanos nazcan de la misma manera. Una igualdad esencial, no igualitarismo. Y por tanto dignidad de la persona, por lo que es persona. Y junto a la igualdad la libertad. Pero hablar de libertad es algo muy grande, porque libertad es asumir que se tiene la conciencia libre. Que no es lo mismo que libertad de conciencia. La conciencia libre, para mí, significa que yo puedo decidir si yo tengo todos los elementos para formular mi decisión. ¿Estoy bien informado? ¿Estoy bien formado? Me alimento todos los días, tengo un techo donde guarecerme, tengo ropa que ponerme. Y una vez que tengo todas mis necesidades más elementales satisfechas, yo puedo empezar a pensar para ser un hombre libre, porque si yo tengo que trampear el trabajo y buscarme la vida como sea, poniéndome en la cola del paro, vendiéndome por 4 perras porque tengo que comer, los míos y yo, no soy un hombre libre, y mañana me permitirán votar, pero yo votaré movido por el hambre, por mi necesidad de tener que venderme en cada momento para conseguir trabajo, y el autoempleo, te repito, que te libera, que te da un pequeño empuje, una esperanza, una posibilidad. Y montar tu buena y tu propia empresa es una solución real, a un coste reducido, una formación que te daremos, que te permitirá recuperar tu dinero rápidamente y tener un sueldo digno todos los meses. Y junto a la libertad, el sentido espléndido de la palabra, la justicia. Y no hablo de tribunales de justicia, hablo de algo tan sencillo, de dar a cada uno lo suyo. Que impere el derecho, que no hayan distinciones, que todo el mundo sea medido igual,
por el mismo raseo. Si eres un franquiciado que tienes un local, como si no tienes un local, que te tratemos igual. ¿Por qué? Porque estemos al mismo nivel. El rasero de la ley, la justicia que consiste además en lo que conforma una sociedad. La ley es la que puede hacer posible que conviva la gente en sociedad. Por eso trabajamos en red. Y mientras que la ley sea justa y se aplique con justicia a todos igual, se generará la solidaridad. Con lo cual, si entras en Mercaservice, disfrutarás de los servicios y de compañeros, nunca estarás solo. Y la solidaridad es un mensaje que nos puede hermanar a todos aquellos que hablan del internacionalismo proletario, que sigue estando vigente, aquellos que hablan de la hermandad de los seres humanos y porque hacen referencia a sus creencias basadas en la teología de la liberación, que nadie entiende qué es eso. A otros que hablan desde otros supuestos de la liberación humana, a otras propuestas de liberación de acuerdo. No, solidaridad en tu idioma, en el mío, consiste en afirmar tranquila y serenamente que no merece la pena luchar por banderas, que la única bandera es la bandera del planeta familia, el de la tuya, del planeta Tierra, el del nuestro. En una sola marca podemos reunirnos todos los agentes libres y las agencias inmobiliarias de igual a igual para poder competir contra las entidades bancarias y poder ofrecer servicios al profesional de una altísima eficacia y con la más grande de las excelencias. Y eso es importante, estar informado, no porque se te den muchas noticias, porque hay que diferenciar entre la noticia y la información. La noticia es una mercancía que se da para que se consuma, y la información es un dato que se da para que la gente piense, y a partir de ahí que cada uno extraiga sus consecuencias y conclusiones. Y también os doy este mensaje desde Mercaservice, de austeridad. A mí particularmente me gusta esa palabra. Hablar de austeridad fue la palabra que vertebró un discurso de Enrico Berlinguer, que fue un italiano que murió en una tribuna, hablando precisamente de austeridad. La austeridad en el sentido romano, en el sentido mediterráneo, no es miseria. La austeridad significa vivir dignamente, normalmente, no malgastar los recursos naturales, poseer uno las cosas, y no que las cosas lo posean a uno. Si tienes deudas, ahora no podrás pagarlas, pero si no inviertes, tendrás deudas y no podrás pagarlas. ¿Qué puerta te queda abierta? Dar el pequeño paso de invertir y asociarte a una empresa que tiene las ideas claras, librepensadora, que aunque diga las cosas como son y transgreda y hable políticamente incorrecto y te dé un mensaje tan claro como este, ¿no te identificas con él? Pues lo primero que tienes que hacer para ser franquiciado o para asociarte con una empresa es sentirte identificado, que tú eres capaz de hacer lo mismo que hace el otro, y no ir constantemente atentando contra la naturaleza de un consumismo feroz. Austeridad significa tiempo libre. Si entras en Mercaservice tendrás trabajo y tiempo libre porque tendrás dinero para gastarlo en el tiempo libre. Significa dialogar con los demás, podrás hablar entre franquiciados, para jugar, para hacer posible el amor entre seres que se conocen, para convivir en la calle, en la plaza, en el ágora griega. Austeridad, que significa que la mejor manera de vivir es tener relaciones con otro en el mismo plano de igualdad. Y si tú no tienes experiencia y una agencia inmobiliaria también es de Mercaservice, aprendamos unos de otros que nadie nace enseñado y siempre hay que aprender algo nuevo. En el mismo plano de igualdad, sintiéndose hombres y mujeres libres en una sociedad democrática. Mercaservice es democrático. Austeridad, que hace que nos miren a todos como seres humanos y nuestro rasero ahora se mide por la capacidad de consumo. Yo me niego como ser humano a que digan, yo soy lo que pago. No, yo soy lo que hago. Y no puedo entender cómo en Europa se mide al español medio por tantas salchichas que consume o tantos coches que compra al año. Eso no es austeridad, eso es medir al ser humano por otro talante. Que nos midan por la sensación de ¿estoy satisfecho con mi vida actual? A ver si los europeos y españoles no somos en algo iguales. Y ya verían cuál es la respuesta de las personas que viven en España, de esas personas comunes y corrientes como tú y como yo. Austeridad, que significa, con otra palabra, sobriedad. Hablar de cosas concretas, hablar de cosas que son importantes. Incluso cuando se utiliza el lenguaje para crear belleza, para hacer pensar, porque señores, tenemos premios Nobel españoles, luego significa que los españoles pensamos, y tú, si vives en España y eres un ser humano, piensas, puedes decidir
Se utiliza el lenguaje desde la sobriedad, porque las palabras, cayendo en cascada, uniéndose, recreándose constantemente, hacen pensar, hacen conseguir nuevas ideas, humanizan. Esa es la definición mía de austeridad y de sobriedad. Y a partir de ahí, con una cuota de franquicia sostenible, es cuando comienza el discurso y la propuesta de la sociedad de pleno empleo y del desarrollo sostenible y del reparto del trabajo. Es decir, el recurso rojo, verde, violeta, azul, me da lo mismo. El recurso de la paz. Paz. Y la paz no es la ausencia de guerra. La paz, por ejemplo, es que los indignados sean escuchados, que tu voz sea escuchada, que no se viole por sistema no uno, sino casi todos los artículos de la Constitución todos los días. Significa, por tanto, hablar de paz. Paz como justicia, como entendimiento entre seres iguales, autónomos iguales, empresarios iguales, que seamos capaces de razonar. Y bien, los mecanismos son los de siempre, la movilización, el cambio. ¿Qué es movilizar? Movilizar no ha sido solo llenar las calles de gente, que también. Movilizar ha sido concienciar. Nosotros, Mercaservice, existimos. Y los que queremos pensar por nuestra cuenta, lo hacemos para perturbar a los demás. Si hay al otro lado alguno o alguna creyente, me dirijo a él o a ella para recordarle un pasaje del Evangelio a modo de explicación. Y es cuando le preguntan a Jesús de Galilea, ¿tú qué has venido aquí? ¿A traer la paz? Y dijo, no, yo he venido aquí a traer la guerra. ¿Y qué quería decir? Cuidado, no confundamos. He venido a concienciar, a perturbar. Nosotros no queremos gente dormida, drogada, queremos gente inquieta, emprendedora. Venimos a perturbar, a agitar cerebros, a mover conciencias. Ya que existimos en la medida en la que movilizamos nuestros pensamientos, con este mensaje, levántate y piensa. Puede que escuches. Ahora, con estas dos palabras, levántate, piensa. Lo más revolucionario que habrás oído en tu vida. Decide, porque la rebeldía empieza ahí, en tu cabeza, en la cabeza que dice, no sirvo para estar parado, no me da la gana, no quiero asumir estos valores. Movilización, ¿qué significa, por tanto? Es esfuerzo por pensar y por hacer pensar. En los grandes revolucionarios de la historia, la característica fundamental es que hicieron pensar. La revolución la hizo la gente, las masas, los colectivos, pero el valor de ellos es el pensamiento que pusieron en marcha, es el concepto de la movilización en torno a lo concreto y con las alianzas de todo el pueblo. Por eso hacemos llamamientos a ti y a las agencias inmobiliarias. Queremos unidad, pero no para que te sientas por debajo, sino de igual a igual, sentado en una mesa redonda de Mercaservice, para hacer programas de transformación. ¿Qué hacemos con el pueblo? ¿Qué hacemos en la comunidad autónoma? ¿Qué hacemos en España? ¿Qué hacemos en Europa? Alianzas entre gentes que coinciden básicamente, parece ser que por lo menos en teoría, en que esas personas que se alían quieren cambiar su realidad, su mundo. Pongámonos de acuerdo en qué podemos cambiar ahora, en qué puedes cambiar. Nosotros queremos crecer y que participes en tu proyecto, nuestro proyecto y cada vez el de más gente. Y por último, quiero hacer un homenaje a la cultura. La palabra cultura viene de cultivo, cultivarse, hacerse humano cada día más. La cultura no es saber muchas cosas. La cultura es captar todo aquello que la humanidad ha ido produciendo y que nos mueve, desde el arte hasta el estremecimiento por degustar la belleza, a entender cómo la humanidad ha ido superando determinados problemas. Un hombre culto no es un hombre que esté rodeado de libros, que también puede ser. Un hombre culto es un hombre que mira al mundo con mirada independiente y libre. Un hombre culto puede ser un campesino de nuestra tierra, porque sabe calcular como tú y piensa como quiere, y es un hombre que tiene un tipo de cultura. Igual ese hombre no sabe leer, pero le puede dar la mano a otro hombre culto de la universidad, que sabe más cosas, pero está en la onda de la cultura, porque ambos concluyen y coinciden en que son hombres libres con capacidad para decidir y para pensar. Así que no te tiene que importar no saber nada de nuestro sector, porque te formaremos. Y en fin, os confieso que lo que nos mueve a nosotros, a mí, que me llamo José, y a los demás compañeros y compañeras de Mercaservice,
Es que no sé lo que ocurrirá en los siguientes meses o en los siguientes años, pero la decisión de mantener este discurso es firme por nuestra parte, y lo vamos a seguir manteniendo, no lo pensamos cambiar. El autoempleo y el tener tu propio negocio es más seguro que depender de decisiones de terceras personas o de empresarios que mal administran o que lo único que hacen es vivir ellos y pensar en ellos mismos. De ahí nuestro mensaje. Siéntate a nuestra mesa redonda, tu mesa redonda, y forma parte de algo que te permitirá, además de tener un sueldo digno, ser partícipe y no un simple franquiciado como ofrecen los demás. Nosotros no buscamos franquiciados, buscamos socios y socias como tú, que quieran sobrevivir en un mercado y en una época que, al igual que podemos decir que está en crisis, recuerda que la palabra crisis, que viene del griego, significa cambio. Y un proverbio chino muy sabio dice: en época de crisis, en época de cambios, época de oportunidades. No lo pienses más. Y si te sientes identificado con nuestra política y nuestros valores de empresa, contacta con nosotros y siéntate en la mesa redonda. Tenemos muchísimos sillones preparados para gente como tú.